Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. En esta clase vamos a continuar con nuestro estudio de la forma canónica de Jordan, demostrando la parte faltante que quedó de un teorema que enunciamos la clase pasada. El teorema nos dice lo siguiente: sea B un F espacio vectorial de dimensión finita y sea T un operador lineal en B tal que su polinomio característico, recuerden que esta es la manera en la que se denota al polinomio característico, entonces tal que su polinomio característico se factoriza en F. Recuerden que eso lo único que quiere decir es que este polinomio se puede expresar como el producto de factores lineales. Entonces, la afirmación de este teorema es la siguiente: si lambda en F es un valor propio de T de multiplicidad M, entonces se cumplen las siguientes propiedades. 1. La dimensión del espacio propio generalizado de T correspondiente al valor propio lambda, la dimensión de este espacio, es menor o igual que la multiplicidad del valor propio, es decir, es menor o igual que m. Por otra parte, como segundo punto, tenemos que cualquier espacio propio generalizado en realidad es un kernel. ¿El kernel de qué transformación? Bueno, pues es el kernel de la transformación t menos lambda veces la identidad, todo este operador elevado a la m. Recuerden que eso lo único que quiere decir es que este operador lineal que está entre paréntesis se está componiendo con él mismo m veces. Entonces cualquier espacio propio en realidad es un kernel y es el kernel de esta transformación. En ese sentido, la vez pasada les puse una palabrita, les dije que lo que se dice es que este operador, t menos lambda veces la identidad en B, es nipolente, ¿ok? No hace falta que se aprendan eso, pero por si ahí en algún momento lo llegan a escuchar, esa palabrita, ahorita les explico más o menos qué quiere decir eso, ¿ok? Y como tercer punto tenemos que si lambda prima es cualquier otro valor propio de t, entonces la intersección de el espacio propio generalizado con respecto a lambda, cuando le hacen su intersección con el espacio propio generalizado pero respecto a lambda prima, lo único en lo que se intersecan es en el cero. Esto es algo que se recupera de la intersección de los espacios propios, ¿ok? Entonces, estos son los tres puntos. En clase, ¿qué demostramos? En clase ya demostramos el punto 1 y quedó pendiente demostrar el punto 2 y el punto 3. Entonces, vamos a terminar esa demostración pues completando los puntos 2 y 3. Entonces, escribamos demostración y vamos a empezar con el punto 2, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con 2. Hay una contención que se cumple de manera inmediata. ¿Cuál es esa contención? Bueno, la contención... claro, ¿por qué me estoy refiriendo a contenciones? Porque a final de cuentas son conjuntos. Lo que hay que probar es una igualdad de conjuntos. Entonces hay que probar la doble contención. Ahora, la contención que se cumple de manera inmediata es que el kernel se queda contenido en el espacio propio. ¿Eso por qué? Bueno, pues nada más es casi retomar las definiciones de kernel y de espacio propio. Fíjense que, entonces, lo voy a poner así claramente. Claramente. El kernel de la transformación t menos lambda veces la identidad en B a la m se queda contenido en el espacio propio generalizado de lambda. ¿Ok? Como todo esto es para t, voy a hacer voy a omitir esa parte al decir espacio propio. Me referiré simplemente, en vez de decir espacio propio generalizado de t correspondiente al valor propio lambda, simplemente voy a decir el espacio propio generalizado correspondiente a lambda. ¿Ok? Claramente se cumple esto. ¿Por qué? Bueno, pues es cuestión nada más de recordar definiciones. Este kernel de aquí, este kernel de esta transformación, por definición, son todos los vectores x en b, tales que cuando yo aplico esta transformación me mandan al cero. Es decir, t menos lambda veces la identidad en b a la m aplicado en x, esto es igual a cero. Eso es el kernel por definición. Ahora, el espacio propio por definición, ¿quién es?
Bueno, pues a ver, aquí lo voy a poner. El espacio propio generalizado por definición son todos los vectores X en B, tales que T menos lambda veces la identidad en B elevado a la P por X es igual a 0 para algún entero positivo P. Para algún entero positivo para algún P mayor que 0. Este es el espacio propio generalizado. Entonces claramente se cumple la contención, ¿verdad? ¿Por qué claramente? Pues porque si se vale para M, ese es para el algún, ¿ok? ¿Para qué algún se cumple? Pues para este M. Por eso queda claramente contenido, ¿ok? Entonces esa parte es fácil de demostrar. Lo que hay que demostrar es la otra contención. Entonces la parte, digamos, un poquito complicada es demostrar que el espacio propio está contenido en este kernel. Ay, disculpen, a ver, lo voy a poner un poquito más para acá. Esta es la parte un poquito complicada de demostrar, ¿sale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a ver, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer, la clase pasada había definido lo siguiente, pero lo voy a volver a escribir, ¿sale? Entonces CAW igual a el espacio propio generalizado, ajá. Entonces vamos a tomar esto y vamos a tomar f de t y f de t igual al polinomio característico de t, pero restringido a w. Recuerden que con Nicole probaron lo siguiente. Probaron que cada uno de estos espacios propios son invariantes. Eso quiere decir entonces que ustedes pueden considerar la restricción de t a estos espacios propios generalizados y eso es un operador lineal, puesto que van de el espacio propio generalizado al espacio propio generalizado. Es decir, es un operador lineal. Y entonces puedo considerar su polinomio característico, ¿ok? Entonces, bueno, ya tomamos estas dos notaciones, estas dos convenciones, que W sea nuestro espacio propio generalizado y f de t el polinomio característico de la restricción de t a W. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, aquí vamos a utilizar un teorema importante que vimos en la primera parte del curso, que es el teorema de Cayley-Hamilton. Tal vez ya no lo recuerdan mucho, pero les recuerdo qué dice. Entonces, por el teorema de Cayley-Hamilton, por el teorema de Cayley-Hamilton, ajá, por el teorema de Cayley-Hamilton, ¿qué tenemos? Bueno, pues el teorema de Cayley-Hamilton nos dice que cualquier polinomio característico satisface a su operador lineal. ¿A qué me refiero? Bueno, me refiero que el polinomio característico de la restricción de t a w, es decir, cuando yo evalúo el polinomio característico en la restricción de t a w, esto me da el polinomio, bueno, la transformación 0. Es decir, la transformación que manda a cualquier vector en el 0. Esto lo vimos, es un resultado muy muy importante, ¿no? Ahora, ¿esto qué implica? Esta es por el teorema de Cayley-Hamilton. ¿Esto qué implica? Bueno, pues esto implica que entonces cuando yo evalúo el polinomio característico en su operador lineal, me da la transformación 0. Y por lo tanto, cuando a cualquiera de estos dos operadores los evalúen en cualquier vector x, me mandan al 0. Entonces, ¿qué significa? Bueno, esto implica que entonces cuando yo evalúo este operador lineal, que es f evaluado en la restricción de t a w, lo evalúo en x, pues esto me da t en la transformación 0 evaluada en x, y esto es 0. Y esto es para toda x en w. ¿Ok? Para toda x en w. Y entonces ahora sí, ya tenemos que evaluar
en cualquier vector la transformación 0 me manda al 0. Pero ¿qué significa evaluar el polinomio característico evaluado en este operador lineal? Bueno, pues recordemos, cuando yo hago la restricción de t a w, o sea, a este espacio propio generalizado, algo que observamos la clase pasada es que entonces t solamente tiene un único valor propio en w. ¿Quién? Pues lambda. Entonces, eso quiere decir que su polinomio característico se ve de la siguiente manera. Se ve como menos 1 a la d, menos 1 a la d, por lo siguiente, como solo tiene un valor propio, entonces esto se puede ver de la siguiente manera. Se ve como la restricción de t a w menos lambda veces, lambda veces la identidad en b, o bueno, en w, a la d, evaluada en x para toda x en w. A ver, yo sé que esta parte está como medio rara. Entonces, voy a hacerlo un poco más preciso. ¿A qué me refiero? Quizá entonces esto lo voy a mover un poquito más para acá. Lo que estoy diciendo de alguna manera es lo siguiente. Según lo que probamos en el inciso según lo que probamos en el inciso, ¿cómo se llama? En el inciso A, por ahí utilizamos que el único valor propio que tiene la restricción de t a w en este espacio propio generalizado es lambda. Eso quiere decir que entonces este polinomio característico en realidad se ve así. Se ve como menos 1 a la d por t menos lambda a la d. ¿Donde quién es d? Bueno, d es la dimensión del espacio propio. ¿Ok? Entonces, a ver, lo voy a explicar un poquito más a detalle, ¿sale? Entonces aquí, este teorema de Cayley-Hamilton lo voy a poner aquí abajito. ¿Ok? A ver, ¿qué quiere decir esto? Ah, bueno, aquí con D igual a la dimensión del espacio propio generalizado correspondiente a lambda. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues quiere decir, imagínense ustedes que, ¿no? Este lambda es el único valor propio. Entonces quiere decir que cuando yo lo represento como matriz es como si solamente apareciera así, pura lambda y todo lo demás, ¿no? Es ¿cómo se llama? Son puros ceros. Entonces cuando yo le resto t, pues aquí se ve lambda menos t, lambda menos t, lambda menos t, lambda menos t, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces aparece? Pues aparece tantas veces como la dimensión del espacio propio generalizado, que en este caso es d. Y entonces el determinante sería únicamente, ¿no? El determinante sería únicamente tomar este producto de factores lineales. Ahora, este menos 1 a la d simplemente sale porque, si ustedes recuerdan, o ven aquí, aparece como lambda menos t. Yo lo que estoy poniendo es t menos lambda. Entonces lo único que estoy haciendo es factorizando este menos 1. ¿Sale? Entonces esta es la forma general del polinomio característico de la restricción de t a w. Y entonces ahora sí, ya con esto en mente, lo único que estoy diciendo es lo siguiente. Estoy diciendo que por el teorema de Cayley-Hamilton, entonces este polinomio característico, este polinomio característico de aquí, satisface a su operador lineal, es decir, satisface a la restricción de t, bueno, la restricción de t a w. Eso significa cambiar la t minúscula por el operador lineal. Es esto que puse aquí abajo, evaluado en cada x, obviamente, ¿no? Entonces aquí le voy a poner así, esto es igual a 0 para toda x en w. Esto es igual a 0 para toda x en w. Ahora, este menos 1 a la d, pues claramente eso no se hace 0. Entonces lo que se tiene que hacer 0 es esta parte de aquí. Entonces esto implica que el operador lineal de t restringido a w menos lambda veces la identidad
en W evaluado en X es igual a 0 para toda X en W. Y ahora sí, esto implica, bueno, aquí me faltó a la D, perdón, a la D. Esto implica que T menos lambda veces la identidad en B, a la D, evaluada en X, esto es igual a 0 para toda X en W. ¿Por qué? Porque como es para toda X en W, recuerden que la restricción de T a W es simplemente T evaluada en X, ¿no? Pero donde estas X siempre tienen que ser vectores en W. Entonces, tenemos esta identidad de aquí. Ahora, para que entonces, ahora sí ya podemos demostrar la identidad. ¿Por qué? Bueno, pues, ¿qué queremos probar? Queremos probar que si yo me tomo un vector en W, entonces se queda en este kernel. Es decir, que no evaluada la D, sino evaluada a la M, ¿verdad? Evaluada a la M. Y yo aquí lo que hice fue evaluarlo a la D. ¿Cómo recuperamos esa M? Más bien, ¿cómo levantamos de D a M, por decirlo de alguna manera? Entonces ahora sí, vamos a tomar sea X en W. Ajá. Con lo anterior, pues sabemos esto. Sabemos que T menos lambda veces la identidad en B a la D evaluada en X es igual a 0. Ahora la respuesta, lo siguiente es que hay que hacer esta observación. Pero, fíjense cómo es D con respecto a M. Pues a ver, para eso tenemos que usar el inciso 1. Fíjense que les dice que la dimensión del espacio propio, o sea, esta es la D, es menor o igual que M. Entonces, D es menor o igual que M. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si ya cuando tú tienes que elevado a la D te da igual a 0, pues entonces elevado a la M también te va a dar a 0. Así que también T menos lambda veces la identidad en B elevado a la M evaluada en X les da igual a 0. ¿Por qué? Porque, a ver, como D es menor o igual que M, lo único que yo tengo que hacer es volver a componer este operador lineal con T menos lambda veces la identidad tantas veces como sea necesario para llegar a M. O sea, si D es menor o igual que M, quiere decir que M lo puedo obtener a D sumándole un cierto entero. Vamos a ponerle, no sé, un entero, no sé, lo que ustedes quieran, S, por ejemplo. Entonces lo único que tengo que aplicarle es S veces este operador lineal más, y aquí voy a obtener M más S, pero M más S es D, perdón, D más S es M, y entonces ya obtengo lo que quiero, ¿sale? Entonces ese es el argumento, ¿ok? Lo cual implica que entonces X está en este kernel. Está en el kernel de T menos lambda veces la identidad en B elevado a la M. Y ya acabamos la demostración del inciso B. ¿Ok? Bueno, ahí está. Entonces ya acabamos la demostración de 2. Vamos a ver 3. Entonces, inciso 3. ¿Cómo probamos T? Digo, inciso 3. Bueno, pues hay que probar que la intersección es 0. Ajá. Casi siempre la idea de la demostración es tomar un vector arbitrario X en la intersección y ver que ese X es igual a 0. Entonces, si de manera directa no podemos probar que ese X es igual a 0, lo que vamos a suponer es que es distinto de 0. ¿Ok? Entonces vamos a tomar un X, sea X, en la intersección, ¿no? Del espacio propio generalizado correspondiente a lambda, intersección el espacio propio generalizado correspondiente a lambda prima. ¿Qué es lo que hay que demostrar? Por demostrar, pues que este X es igual a 0. Supongamos por el contrario, supongamos
que x no es 0. ¿Ok? ¿Qué pasa si x no es 0? Entonces, a ver, como x está en esta intersección, en particular está en el espacio propio generalizado correspondiente a lambda. Entonces, como x está en el espacio propio generalizado correspondiente a lambda, ajá, y aquí voy a usar algo que probaron con, bueno, esto lo probaron conmigo la clase pasada, ¿ok? Esto lo probamos la clase pasada. Probamos que la restricción de t, perdón, este operador lineal, t menos lambda prima, la identidad en B, este de aquí, es inyectiva en el espacio propio generalizado de lambda. Es decir, ¿qué probamos la vez pasada? ¿Qué quiere decir ser inyectivo en un conjunto? Pues lo que quiere decir es que la restricción, es decir, este operador lineal, restringido a este espacio, es inyectiva. Eso es lo que probamos la vez pasada. Es inyectiva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir entonces, bueno, como x está en A y esta es inyectiva, entonces, fíjense que si yo le aplico aquí, si yo considero lo siguiente, si considero t menos lambda prima, la identidad en B, y lo evalúo en x, pues esto es distinto del 0. ¿Por qué? Porque como es inyectiva, el kernel de este operador lineal es el 0, ¿ok? Es el 0. Pero x es un vector distinto de 0. ¿Qué quiere decir eso? Pues que esta es distinta de 0. Y entonces, si así funciona, también funciona elevado a la p. Y esto es para toda p. Para toda p mayor que 1. Ajá. Pero esto es una contradicción. Esto es una contradicción. ¿Y por qué esto es una contradicción? Bueno, esto es una contradicción, pues ¿qué? Pues a ver, otra vez regresémonos. ¿Dónde estaba x? X está en el espacio propio generalizado correspondiente a lambda, pero también en el espacio propio generalizado correspondiente a lambda prima. Eso quiere decir que en algún momento, para alguna p, aplicar esta transformación a x lo manda al 0. Y lo que aquí estamos viendo es que para cualquier p es distinto de 0. Entonces, esto está contradiciendo que x está en este espacio propio generalizado. Ajá. Y esa contradicción surge de tomar x igual a 0. Entonces, por lo tanto, x igual a 0. Por lo tanto, x es igual a 0. Y ya probamos lo que queríamos. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí está la demostración. Espero que no hayan quedado dudas. Esta es la primera parte de la clase de hoy, que es terminar la demostración de este teorema. Toda esta primera parte de formas canónicas, como no tiene muchos ejemplos, es un poco pesada, ¿ok? Yo sé, es demasiada teoría, el rumbo no se ve del todo claro, pero lo único que estamos haciendo es como recuperar muchas cosas que ya habíamos visto, pero para espacios propios. Si ustedes se recuerdan, habíamos probado que la dimensión, bueno, primero que nada, que cada espacio propio, cuando vimos la parte de diagonalización, cada espacio propio era un kernel. Nada más que esos kernel no aparecían elevados a la m. ¿Por qué? Porque no teníamos vectores propios generalizados, teníamos simplemente vectores propios. También en algún momento probamos que la dimensión de cada uno de esos espacios propios estaba acotada por la multiplicidad del valor propio. También probamos que la intersección de cualesquiera dos espacios propios es distinta del 0. Entonces, lo único que estamos haciendo un poco es como generalizar la teoría que vimos para
diagonalización, pero para vectores propios generalizados, espacios propios generalizados, etc. Y la única hipótesis que tomamos para nuestros operadores lineales es que su polinomio característico se factorice. ¿Ok? Entonces, un buen ejercicio, digamos, como para que quieran entender de manera un poco más detallada o más profunda el paralelismo que hay de la teoría de diagonalización con bloques de Jordan, es ir viendo los teoremas que probamos en el caso de diagonalización con los que estamos probando ahorita. ¿Ok? Bueno, pues espero haya quedado claro y vamos a pasar al siguiente teorema. Bien, vamos a pasar al siguiente teorema. Lo que vamos a demostrar es lo siguiente. A ver, cuando vimos la parte de diagonalización, no nos metimos mucho con algo que se llaman sumas directas, que quizá ustedes vieron en álgebra lineal 1. Si ustedes traducen todo lo que vimos de espacios propios y las condiciones para que un operador lineal fuera diagonalizable, se van a dar cuenta que en realidad, para los que sepan sumas directas, para los que no, no se preocupen, ¿sale? Se van a dar cuenta que en realidad lo que vimos es que un operador lineal es a cuyo polinomio característico se factoriza, es diagonalizable si y solo si el espacio propio se puede ver como la suma directa de los espacios propios. Lo voy a poner así. Así. Así más lambda k. Donde lambda 1, lambda 2, etcétera, hasta lambda k son los distintos valores propios de un operador lineal. En realidad, no nos metimos tanto en esto, pero para los que sí conozcan esa teoría y la definición de sumas directas, en realidad es equivalente a probar que un operador lineal cuyo polinomio característico se factoriza es diagonalizable si y solo si el espacio se puede ver como la suma directa de de sus espacios propios. ¿Qué vamos a empezar a hacer en este teorema? Pues vamos a hacer lo mismo, pero para los espacios propios generalizados. Es decir, vamos a probar que un operador lineal tiene una forma canónica de Jordan si y solo si el espacio se puede ver como la suma directa, pero ya no de los espacios propios, sino de los espacios propios generalizados. ¿Ok? Esto es lo que vamos a probar. Ahora, antes de dar el paso a que sea suma directa, hay algo que se llama suma de subespacios, que es simplemente sumarlos así, ¿no? Y eso lo que quiere decir es que cada vector x en B se puede ver como la suma de un vector aquí, más un vector aquí, más un vector acá, etcétera, así, hasta un vector acá. O sea, de k vectores donde cada uno de esos vectores está en el espacio propio generalizado correspondiente. Eso es lo que nos demuestra este teorema. ¿Ok? Y entonces, el siguiente teorema que vamos a ver el día de mañana es probar que en realidad es suma directa. Pero bueno, para los que no conozcan la terminología de suma directa, tampoco se preocupen tanto en eso, ¿sale? A veces meter tanta notación resulta ser un poco efectivo en el sentido de que se abrevia la notación, pero también complicado porque necesitan saber más definiciones. Entonces, solamente quédense con que esa es la idea, ¿ok? Es expresar el espacio vectorial como la suma de subespacios propios generalizados. Entonces, de manera precisa, lo que les dice el teorema es esto. Les dice sea B un F espacio vectorial de dimensión finita y sea T un operador lineal en B, otra vez, tal que el polinomio característico de T se factoriza en F. Esta va a ser una hipótesis que voy a utilizar mucho, entonces de una vez me voy a permitir encerrarla en un cuadrito naranja para hacer referencia a ella solamente así, ¿ok? La hipótesis dentro del cuadrito naranja. Bueno, en este caso sería cuadrito amarillo, perdón. Esta hipótesis va a ser la hipótesis dentro del cuadrito amarillo, ¿ok? Bien, entonces, eso es lo único que nos pide la hipótesis, que el polinomio característico se factorice en el campo, ¿no? Entonces, si lambda 1, lambda 2, así hasta lambda k, son los distintos, y esto es importante, los distintos valores propios de t, son los distintos valores propios de t, esta hipótesis es importante.
Entonces, para cada x en B existen vectores bi en el espacio propio generalizado correspondiente a lambda i para cada i desde 1 hasta acá, tales que x se puede ver como la siguiente suma. La suma de b1 más b2 así hasta el vector bk. En lo que les decía, lo que estamos probando con este teorema es que b, lo que estamos probando en realidad es que b se puede escribir como la suma de los espacios propios generalizados. Así. ¿Ok? Eso es en realidad lo que estamos probando. ¿Sale? Pero bueno, ustedes quédense simplemente con que cada vector x en B se puede ver como la suma de vectores donde cada uno de esos vectores está en el espacio propio generalizado correspondiente a cada valor propio del operador lineal t. ¿Ok? Pues esta demostración es un poco tediosa porque es por inducción, pero vamos a ir haciéndola poco a poco para que sea lo menos pesada posible, ¿sale? Entonces vamos a hacer la demostración. Entonces, demostración. Y la demostración será por inducción, ¿ok? Por inducción sobre el número de valores propios. Entonces, por inducción sobre K. Por inducción sobre K. El número de valores propios distintos. ¿Ok? Entonces, pues vamos a empezar con el caso base. Entonces, caso base. Que corresponde a cuando K es igual a 1. Entonces, ¿qué pasa si K es igual a 1? Bueno, si K es igual a 1, lo primero que puedo observar es que solamente tengo un valor propio. Entonces, si K es igual a 1, entonces lambda 1 es el único valor propio de T. Es el único valor propio de T. ¿Ok? Vamos a considerar la multiplicidad de lambda 1. Entonces vamos a decir que sea M la multiplicidad de lambda 1. ¿Ok? Entonces, entonces, fíjense que muy similar a lo que hicimos en el teorema anterior, yo puedo decir cuál es el polinomio característico de T. Fíjense que si lambda 1 es el único valor propio de T y su polinomio característico se factoriza, eso es importante, entonces fíjense que el polinomio característico a fuerza se tiene que ver así. Como se factoriza, se puede ver como producto de factores lineales. Eso quiere decir que se factoriza. Ahora, los productos de factores lineales están asociados a los valores propios. Pero como solo tenemos un valor propio, entonces quiere decir que el polinomio característico se ve sí o sí, se ve así. Se ve como menos 1 a la m, porque esa es la multiplicidad del valor propio, por t menos lambda 1 a la m. Y eso es porque es el único valor propio, es el único valor propio de t. Entonces, otra vez, ¿qué podemos aplicar? Pues el teorema de Cayley-Hamilton. Entonces, por el teorema de Cayley-Hamilton, fíjense que cuando yo evalúo este polinomio característico en t, me da el operador lineal 0 o la transformación lineal 0, lo cual implica, otra vez me va a implicar lo siguiente.
Este de aquí no puede ser 0, entonces lo que tiene que ser 0 es esta parte de aquí. Entonces esto me va a implicar que t menos lambda 1 por la identidad en b a la m, este operador lineal es el operador lineal 0. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues esto quiere decir... bueno, hasta aquí, hasta ahí estamos bien. ¿Si están de acuerdo o no? Entonces, ahora sí. ¿Qué tenemos que probar? Bueno, hasta aquí creo que todo esto ha sido claro. ¿Qué tenemos que probar? Bueno, pues como estamos en el caso base, cada vez que yo me tomo un x en b, hay un vector b1 en el espacio propio generalizado correspondiente a lambda 1, tal que x es igual a b1. Esa sería la parte de la hipótesis de inducción. Y entonces fíjense, ¿cómo lo hago? Pues lo hago de la siguiente manera. Como ya tengo esto, me voy a tomar un x cualquiera en b. Entonces sea x en b. Por lo anterior, entonces fíjense que cuando yo aplico este operador lineal, t menos lambda 1 por la identidad en b elevada a la m, cuando yo le aplico este operador lineal a x, pues esto es aplicarle el operador lineal 0 a x y eso es 0. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues esto implica que x está ¿en dónde? Pues esto implica que x está en el kernel de t menos lambda lambda 1 por la identidad en b elevado a la m. Pero esto no es otra cosa más que el espacio propio generalizado de lambda 1. Entonces fíjense que probé. Probé que cada vez que yo me tomo un x en b, para este caso, el caso base, esa x está en el espacio propio generalizado. Entonces, ¿quién es la b1 que existe en el espacio propio generalizado? Pues el mismo x. Entonces ya lo tenemos. Entonces, podemos tomar de esta manera. De este modo, podemos tomar b1 igual a x, porque este x está en el espacio propio generalizado, y eso es lo que queríamos. Y además, claramente x es igual a b1, y ya acabamos. Y se cumple. Le voy a poner así. A esta condición que queremos que se cumpla, la voy a poner encerrada en un cuadrito naranja. Esta suma la voy a poner en un cuadrito naranja. Y entonces, y ya se cumple el cuadrito naranja. Para este caso, ¿ok? Se cumple para este caso. Para este caso. ¿Ok? Ahí está. Entonces la prueba para el caso base no estaba tan difícil. Bueno, espero haya quedado claro. Apenas vamos en el caso base. Vamos ahora sí con la hipótesis de inducción. Entonces, hipótesis de inducción. Entonces, vamos a tomar CAK mayor que 1. ¿Ok? Entonces, lo vamos a probar, ¿no? O sea, vamos a hacer nuestra suposición para K mayor que 1, porque eso que ya probamos el caso base. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra hipótesis de inducción? Pues vamos a suponer, entonces supongamos que el resultado es cierto. Es cierto.
Ajá. Para cualquier operador lineal en B, y esto es importante, para cualquier operador lineal en B, y aquí le voy a subrayar esto de cualquier operador lineal en B, tal que, pues obviamente, tal que cumpla la hipótesis del enunciado. Tal que, le voy a poner así, tal que cuadrito amarillo. Es decir, tal que, bueno, lo voy a poner de otro color porque quizá el amarillo no se vea muy bien. Entonces, a ver, déjenme ver si aún me deja cambiar de color esto. Ah, sí, ahí está. Lo voy a poner mejor en verde, ¿sale? Entonces, tal que su polinomio característico se factorice. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que el resultado es cierto para cualquier operador lineal en B, tal que su polinomio característico se factorice. Ajá. Y con menos. Y. Ajá, y con menos de K valores propios distintos. Propios distintos. ¿Ok? Esa va a ser nuestra hipótesis de inducción. O sea, que el resultado es cierto para cualquier operador lineal B cuyo polinomio característico se factorice y tenga menos de K valores propios distintos. O sea, que tenga desde 1 hasta K-1 valores propios distintos. Y lo que vamos a hacer para el paso inductivo es tomar un operador lineal. Entonces, ahora sí, paso inductivo. Entonces, esta fue nuestra hipótesis. Esta fue el caso base. Ajá. Entonces ahora sí, nuestra hipótesis de inducción va a ser, nuestro paso inductivo va a ser para un operador lineal. Entonces ahora sí, paso inductivo. Paso inductivo. Vamos a tomar un operador lineal B. Ajá. Un operador lineal en B. Entonces CAT. Un operador lineal. Operador lineal en B. Tal que, otra vez, su polinomio característico se factorice. ¿No? Tal que esto. Tal que esto. Su polinomio característico se factorice. Y con K valores propios distintos. Entonces, nuestro paso inductivo es uno que tenga K valores distintos. Y con K valores propios distintos. Propios distintos. Digamos, pues lambda 1, lambda 2, así está. Lambda K en F. ¿Ok? Entonces, aquí sí es importante que ustedes recuerden cuál es la hipótesis de inducción, que es tomar con menos de K valores propios distintos, ¿ok? Con menos de K valores propios distintos. Mientras que aquí estamos tomando K valores propios distintos. ¿Ok? Esa es la diferencia entre nuestra hipótesis de inducción y el paso inductivo. ¿Sale? Entonces, pues lo que vamos a probar es precisamente, ¿cómo se llama? Lo que vamos a probar es que entonces cualquier X en B se puede ver como la suma de estos vectores, ¿ok? Entonces,
Hasta aquí espero que todo haya quedado claro. ¿Vamos bien? Solamente hemos probado el caso base, establecido la hipótesis de inducción y comenzar el paso inductivo, ¿sale? Bien, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a fijarnos exclusivamente en el último valor propio, ¿ok? Y esa va a ser mucho en lo que va a consistir esta prueba. Concentrarnos un poco en el último de los valores propios, ¿sale? En este de aquí. En eso va a consistir un poco la prueba. Concentrarnos en este valor propio de aquí. Ahorita van a ver cómo lo vamos a hacer todo para este valor propio final. Lambda k. Este va a ser el importante. Entonces, como va a ser el importante, pues voy a primero poner su multiplicidad. Entonces, vamos a decir que sea m. Vamos a hacer m la multiplicidad de lambda k. Sea m la multiplicidad de lambda k. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se puede ver el polinomio característico? Entonces, ¿ok? Bueno, primero que nada, yo sé que el polinomio característico de t se factoriza. Y como se factoriza, entonces se puede escribir como producto de factores lineales. Ahora, esos factores lineales involucran a los valores propios. A mí solo me va a interesar de momento lambda k. Como lambda k tiene multiplicidad m, entonces quiere decir que uno de los factores lineales es t menos lambda k a la m. ¿Ok? Pero este no es todo el polinomio característico. ¿Por qué? Pues porque lambda k no es el único valor propio de t. Están todos los primeros, desde lambda 1 hasta lambda k menos 1. Pero esos los puedo resumir en otro polinomio que le voy a llamar g de t. ¿Ok? Entonces, esta es la forma, digamos, del polinomio característico de t, realzando este lambda k. ¿Ok? Entonces, lo único que sí tengo que decir es que g de t, donde g de t g de t es un polinomio no divisible por t menos lambda k. ¿Por qué pido que no sea divisible? Pues porque si lo fuera, entonces no sería la multiplicidad, ¿verdad? Porque si fuera divisible por este término de aquí, yo podría factorizar este g de t como t menos lambda k por otro polinomio. Y entonces la multiplicidad sería m más 1, al menos. Entonces a fuerza tengo que pedir que este g de t ya no es divisible por t menos lambda k. Entonces hasta ahí creo que vamos bien. Ahora sí, vamos a empezar. Entonces, para probar todo lo que vamos a necesitar, lo voy a hacer a través de una serie de pasos. Entonces, vamos a empezar con el paso 1. Vamos a ponerle así, 1. ¿Ok? Este primer paso corresponde a lo siguiente. Vamos a definir W, entonces sea W igual a la imagen del siguiente operador lineal. T menos lambda K a la M. Bueno, perdón, T menos lambda K por la identidad en B, claro. A la M. Este va a ser nuestro W. ¿Ok? Entonces, la primera afirmación que vamos a hacer, entonces afirmación. Afirmación. Es que W está invariante. W es T invariante. ¿Ok? Entonces, ¿cómo demostramos eso?
pues vamos a tomar un x cualquiera, entonces sea x en la imagen de este operador lineal, t menos lambda k, la identidad en b, a la m. ¿No? Que recuerden que no es otra cosa más que w. Entonces, nuestro por demostrar es que cuando yo le aplico t a este x, ese vector, t evaluado en x, se vuelve a quedar en w. ¿Ok? Entonces, como x está en la imagen de este operador lineal, ¿cómo interpretamos que está en la imagen? Pues como está en la imagen, entonces, como x está en la imagen, como x está en la imagen, ¿verdad? Entonces, existe un vector y en b, tal que nuestra x se puede ver así. Se puede ver como t menos lambda k, la identidad en b, a la m evaluada en y. ¿No? Eso es lo que quiere decir que esté en la imagen. Y entonces, ahora sí. Así. ¿Qué pasa si yo le aplico t a x? Bueno, si yo le aplico t a x, esto es aplicarle t a todo este vector de aquí. Entonces, permítanme mejor copiarlo de una vez. Es aplicarle t a todo este vector de aquí. Ahora, algo que es importante decir es que esta t de aquí con este operador lineal de aquí conmutan. ¿Por qué? Bueno, con Nicole vieron que si ustedes tienen dos polinomios f y g y los evalúan en un operador lineal, entonces esto conmuta. Esto es lo mismo que g de t, f de t. Conmutan. Entonces es lo que estoy haciendo aquí. Fíjense que estoy aplicando t a la identidad para obtener este primer polinomio de aquí. Digo, esta primer transformación lineal. Y estoy aplicando t a el polinomio t menos lambda k a la m. Entonces estos de aquí conmutan. Entonces eso quiere decir que esto lo puedo escribir así, como t menos lambda k por la identidad en b a la m por t evaluado en y. Ajá. Pero esto, si se fijan, no es otra cosa más que lo siguiente. Esto es t menos lambda k, la identidad en b, elevado a la m, evaluado en t, evaluado en y. Es decir, le estoy aplicando este operador lineal a este vector de aquí. ¿Qué quiere decir? Que entonces este t de x vive en la imagen. Es decir, vive en la imagen de este operador lineal. Es decir, vive en w. Entonces, este está... Bueno, si quieren lo voy a poner un poquito más abajo. Este de aquí. Ahí está. Entonces, este de aquí vive en la imagen de este operador lineal. De t menos lambda veces la identidad en b a la m. Pero este no es otra cosa más que w. Entonces ya probamos que es, ¿no? Ya probamos que es invariante. ¿Ok? La primera afirmación ya quedó. W es t invariante. ¿Eso para qué nos va a servir? Bueno, eso nos va a servir ahorita. Van a ver para qué. ¿Ok? Entonces vamos a ver el 2. Paso 2. ¿Ok? Entonces espero que hasta aquí todo haya quedado claro. Entonces, 2. ¿Qué vamos a hacer en este segundo paso? Bueno, pues en este segundo paso vamos a hacer otra afirmación. Entonces, afirmación.
¿Cuál va a ser nuestra afirmación? Nuestra afirmación va a ser que en realidad este operador lineal T menos lambda K por la identidad en B a la M envía al espacio propio generalizado de lambda K, bueno, más bien, envía a los espacios propios generalizados de lambda I a ellos mismos. Esto no es otra cosa más que el espacio propio generalizado de I, y esto es para cada I mayor o igual que 1, pero menor que K. ¿Ok? Entonces esta es nuestra segunda afirmación. ¿Ok? Que este operador lineal envía a todos los demás espacios propios, salvo por el késimo espacio propio generalizado, los envía a ellos mismos. Y de aquí vamos a sacar una observación interesante. ¿Ok? Entonces, a ver, para que vean más o menos, como para darles una idea de hacia dónde vamos, es esto. Nos hemos estado fijando mucho en este operador lineal, T menos lambda K, la identidad en B elevado a la M. Lo que yo voy a probar es que este operador lineal tiene menos de K valores propios distintos. Y entonces a este operador lineal es al que le voy a aplicar la hipótesis de inducción. Y con él ya voy a poder recuperar la afirmación original. O sea, para T. Entonces, esa es la idea, ¿sale? Lo que estamos haciendo un poco es eso. Ver que vamos a tratar de aplicarle la hipótesis de inducción a este operador lineal de aquí. A T menos lambda K la identidad en B a la M. Si yo le aplico la hipótesis de inducción, lo que necesito primero es que se factoriza. Necesito ver que se factoriza. Y segundo, necesito ver que, ¿cómo se llama? Que tiene menos de K valores propios distintos. ¿Ok? Entonces, bueno, esa va a ser más o menos la idea. ¿Ok? Bueno, a ver, entonces ahora sí, vamos a ver. Primero necesito esta afirmación. Entonces, vamos a demostrarlo. Entonces, ¿qué es lo que hay que demostrar? Pues que para cada I mayor o igual que 1, pero menor que K, pasa esto, ¿no? Entonces esto es para cada I mayor o igual que 1, pero menor que K. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a probar. Ahí está. Entonces, sea I mayor o igual que 1, pero menor que K. ¿Ok? Ok, entonces, como lambda I es distinto a lambda K, entonces, como lambda I es distinto de lambda K, ¿no? Eso es porque, primero que nada, todos los lambdas son distintos. Y dos, como estos índices no dan la chance de que tomen el valor de K, pues entonces cada uno de ellos es distinto a lambda K, ¿no? Entonces, el siguiente operador lineal, el operador lineal este de aquí, T menos lambda K por la identidad en B, restringido a K lambda I, esto lo probamos la clase pasado, este es inyectivo. Es inyectivo. Es inyectivo. ¿Sale? Este de aquí es inyectivo. Eso lo probamos la clase pasada, ¿ok? Cada uno de estos, si tú lo restringes a un espacio propio distinto del que pones aquí, del valor propio distinto que pones aquí, es inyectivo, ¿ok? Es inyectivo. Ahora, como este espacio propio
es de dimensión finita. 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 Ajá. ¿Por qué es de dimensión finita? Pues porque B es de dimensión finita y este es un subespacio de B. Entonces, no solo es inyectivo, sino que ustedes saben que este operador lineal también es suprayectivo. Entonces, este de aquí también es suprayectivo. Este es suprayectivo. Este es suprayectivo. Suprayectivo. Recuerden que hay una equivalencia entre ser inyectivo y suprayectivo cuando el espacio es de dimensión finita. Ajá. Y entonces, ¿qué quiere decir que sea de dimensión finita? Pues eso quiere decir, ¿qué quiere decir que sea suprayectivo? En la restricción a este, pues quiere decir que cuando yo le aplico el operador lineal a este espacio, me lo manda en el mismo. Entonces, por lo cual, T menos lambda K, la identidad en B, todo este aplicado al espacio propio generalizado correspondiente al valor propio lambda I, pues este lo manda a él mismo. ¿Ok? Eso es porque es suprayectivo en este espacio de aquí. En este espacio de aquí. ¿Ok? Y con eso ya probamos la afirmación. Pero de esta afirmación podemos sacar dos cosas. Entonces podemos sacar la siguiente observación importante. Entonces, observación. ¿Ok? De lo anterior se sigue ¿qué? De lo anterior se sigue ¿qué? 1. Fíjense, lo que acabamos de probar es esto. Que entonces el espacio propio generalizado, ajá, de lambda I, ¿verdad? Se queda contenido en la imagen de este operador lineal. T menos lambda K por la identidad en B a la M, que no es otra cosa más que W. ¿Eso por qué? Pues fíjense, porque si, ¿no? O sea, si este de aquí, este operador lineal, envía a este, entonces lo que estoy diciendo es que para cada vector en, ¿cómo se llama? En el espacio propio generalizado de lambda I se queda en el rango, ¿no? Entonces, pues es un subconjunto. Pero también ustedes probaron con Nicole que los espacios propios siempre están contenidos en los espacios propios generalizados. Entonces, fíjense que de aquí tenemos esta cadena de contenciones, que el espacio propio de lambda I está contenido en el espacio propio generalizado de lambda I y este está contenido en W. Eso es lo primero que podemos sacar. Y la segunda conclusión, 2, es que entonces lambda I es un valor propio de T restringido a W, ajá, para cada I mayor o igual que 1, pero menor que K. A ver, primero que nada, ¿por qué puedo tomar T restringido a W? Bueno, puedo tomar T restringido a W, o sea, puedo tomar este operador lineal, T restringido a W, porque en el paso 1 probé que W está invariante. Quiere decir que entonces este operador lineal sí es un operador lineal en el sentido de que va de W a W. ¿Ok? Y ahora, ¿por qué puedo afirmar esto? ¿Por qué puedo afirmar que lambda I es un valor propio de T restringido a W para cada I? Bueno, pues eso, en efecto, lo puedo decir por lo siguiente. En efecto,
sea X en el espacio propio de lambda I, vector propio de T correspondiente a lambda I. Entonces, ¿cómo puedo asegurar que este es valor propio? Bueno, por lo siguiente, porque fíjense que si yo a la restricción a W la restricción de T a W le aplico X, como esta X está, ¿verdad?, en el espacio propio, porque es vector propio de T correspondiente a lambda I, lo que acabamos de probar es que cada vector aquí se queda en W. Entonces, este de aquí sí lo puedo aplicar. Puedo aplicarle T, la restricción de T a W a X. Y esto no es otra cosa más que aplicarle T a X. Pero esto no es otra cosa más que lambda I por X, porque lambda I es valor propio de T correspondiente al vector propio X. Entonces lo que estoy probando en realidad es que esta T restringida a W tiene vector propio X y su valor propio asociado es lambda I. ¿Ok? Entonces, eso es lo que afirmé en la parte 2. ¿Ok? Entonces ya tenemos eso. Ahora sí. Entonces, ¿para dónde vamos? Bueno, vamos a lo siguiente. Vamos a que entonces, fíjense qué valores propios tiene este operador lineal. T restringido a W. Fíjense que T restringido a W, hasta el momento he visto que tiene estos valores propios. Tiene el valor propio lambda 1, lambda 2, así hasta lambda K-1. Porque es menor estricto que K. Y entonces yo quiero que tenga menos de K valores propios para poderle aplicar la hipótesis de inducción. ¿Qué tengo que asegurarle? Tengo que asegurar que el último valor propio, es decir, lambda K, ese no es valor propio de T de W. ¿Ok? Entonces 3, la afirmación es esa. Afirmación. Afirmación. La afirmación es que lambda K no es valor propio. No es valor propio de la restricción de T a W. Si yo pruebo esto, entonces fíjense que ya tengo lo que necesito. ¿Por qué? Porque fíjense que, primero que nada, nosotros probamos cuando vimos T invariantes que si el operador lineal en general, su polinomio característico se factoriza, entonces ese operador lineal restringido a cualquier subespacio T invariante tiene un polinomio que también se factoriza. Entonces el polinomio característico de este de aquí se factoriza. Y si probamos que lambda K no es valor propio de este operador lineal, entonces solamente tiene K-1 valor propios. ¿Quiénes serían? Pues los lambda, desde lambda 1 hasta lambda K-1. Y entonces ya le puedo aplicar la hipótesis de inducción. ¿Ok? Pero entonces nos falta esta afirmación 3, que es la importante. Bien, vamos a demostrar la afirmación de este paso 3. Entonces vamos a demostrar que el valor propio késimo de T no es valor propio de la restricción de T a W. Pues ¿cómo lo vamos a hacer? Pues la vieja confiable. Vamos a suponer que sí lo es. Entonces supongamos que pues vamos a suponer que ¿cómo se llama? Vamos a suponer que que T W aplicado en X es igual a lambda K de X por X, perdón, para algún X distinto del 0 en W. ¿No? Entonces, recuerden que, no, esto no es otra cosa más que decir lo siguiente. A ver, así lo estoy poniendo. Pero como X está en W,
Recuerden que evaluar la restricción de t a w, por definición, es simplemente evaluar t en x. ¿Ok? Entonces, lo que estoy suponiendo, no, en realidad es que si hay un w, si hay un x en w, de tal manera que la restricción de t a w evaluado en x es lambda k por x, ajá, que es lo mismo que evaluar t en x, ¿ok? Entonces es nada más como maneras distintas de escribirlo, pero porque x está en w, ¿ok? Entonces, pues vamos a encontrar una contradicción, ¿ok? ¿Cuál es la contradicción? Bueno, fíjense que esta x está en w. Entonces, como x, bueno, voy a poner aquí, como x está en w, y recuerden que w es la imagen de este operador lineal, t menos lambda k por la identidad en b a la m, ajá, es la imagen de ese operador lineal. Entonces, pues el viejo truco es que existe un y en b, ¿no? Tal que, pues nuestra x se puede escribir así. X se puede ver como t menos lambda k por la identidad en b a la m evaluada en y. ¿Ok? Eso es lo que podemos decir. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde? Ah, bueno, aquí vamos a ponerla aquí abajo. ¿De dónde? Ahora, fíjense en lo siguiente. Esta parte de aquí de esta igualdad la puedo escribir así. Puedo pasar este lambda, perdón, esta de aquí. Este lambda k lo puedo pasar restando y entonces me queda así. Me queda t menos lambda k por la identidad en b evaluada en x. Y entonces como paso este restando, todo esto que pasé restando me queda igualado al 0. Entonces en realidad esto es igual a 0. Pero esto es aplicarle ¿quién? Pues es aplicar t menos lambda k, la identidad en b, al vector x. Pero si lo estoy aplicando al vector x, en realidad lo estoy aplicando a todo esto de aquí, que es igual a x. A todo esto de aquí, ¿cierto? Pero esto, si se fijan, no es otra cosa más que lo siguiente. Esto es t menos lambda k, la identidad en b, pero ya no elevado a la m, sino elevado a la ¿cuánto? A la 1, porque aquí está elevado a la 1 más m. Entonces esto está elevado a la m más 1. Y esto está evaluado en y. ¿Sí están de acuerdo o no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues esto implica que entonces y ¿en dónde está? Y entonces está en, fíjense, está en el espacio propio generalizado del valor propio lambda k, ¿no? Porque ya descubrí un exponente de tal manera que cuando le aplico este operador lineal evaluado en este exponente a y, me da el 0. Pues esa es precisamente la definición de que esté en el espacio propio. ¿Sí está bien? Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues como está en el espacio propio generalizado, este y está en el espacio propio generalizado de lambda k, pues entonces cuando yo le aplico este operador lineal, ajá, a y, pues me da el 0. ¿Por qué? Porque recuerden que este espacio propio no es otra cosa más que el kernel de este operador lineal. A la m. Ajá. Entonces, esto implica que entonces cuando yo le aplico este operador lineal, t menos lambda k, la identidad en b, a la m a y, esto me da 0. Pero esto de aquí, ¿quién era? Esto es x, aquí está. Y entonces tengo que x es igual a 0.
Y esto claramente es una contradicción. ¿Cuál es la contradicción? Pues la contradicción está en que yo había tomado el supuesto de que x es distinto del 0. ¿Ok? Entonces, yo había supuesto que x era distinto del 0 y por otra parte llegué a que x es igual a 0. Pues eso es claramente una contradicción. Y entonces, ¿de dónde viene la contradicción? De suponer que lambda k es valor propio, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya podemos concluir eso. Por lo tanto, lambda k no es valor propio. No es valor propio de t de w. Y entonces con esto ya puedo hacer la siguiente observación. Entonces, observación. Ahora sí. ¿Qué es lo que les decía en el paso anterior? Ajá. Todos los valores propios de la restricción de t a w son valores propios de t. Son valores propios de t, ¿no? Ah, bueno, sí, claro, como todos los valores propios, ¿no? Perdón, aquí, como todos los valores propios. Aquí le debí poner así. ¿Cómo? Todos los valores propios. Todos los valores propios de la restricción de t a w son valores propios de t. Eso es claro, ¿no? Entonces, ajá. Entonces, se tiene que lambda 1, lambda 2, así hasta lambda k-1 son los distintos valores propios de t de w, ¿no? A ver, ¿por qué le puse esto al principio de como todos los valores propios de t de w? Porque fíjense que yo sé cuántos valores propios tiene t. Tiene k valores propios, que son lambda 1, lambda 2, así hasta lambda k. Entonces, este de aquí no puede tener más valores propios de los que tiene t. Y además vimos que tiene los primeros k-1 y el último no es valor propio de t. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces estos son todos los valores propios de t restringido a w. ¿Ok? Entonces son todos los distintos valores propios de la restricción de t a w. Ahora sí, ya llegó el momento. Ahora sí, entonces aquí le voy a poner, son los distintos Entonces ya tenemos que desde lambda 1 hasta lambda k-1 son los distintos valores propios de la restricción de t a w. Y ahora sí, a este es al que le vamos a aplicar la hipótesis de inducción. Entonces, ahora sí, 4. Entonces, vamos a tomar CAX en B. Entonces, claramente, T menos lambda K, la identidad en B, a la M, evaluada en X, esto está en W. Porque recuerden que W simplemente es la imagen. Es la imagen de este operador lineal.
Entonces, claramente, este vector es un vector en la imagen. ¿Sí están de acuerdo o no? Entonces, ahora sí. Ajá. Ahora. Entonces, luego. Como. Ajá. La restricción de T a W tiene K-1 valores propios distintos. Valores propios distintos. Y el polinomio característico de la restricción de T a W se factoriza en F. Entonces, por hipótesis de inducción, ajá, existen, bueno, vamos a ponerle, para cada I, ¿no? Entonces, para cada I igual a 1, 2, así hasta K-1, existen vectores WI en, y aquí le voy a poner así, K' lambda I. ¿Quién es este? Este de aquí, lo voy a poner aquí abajito. K' lambda I es igual al espacio propio generalizado. Espacio propio generalizado de la restricción de T a W, por eso la prima, ¿ok? ¿Por qué no le pongo directamente aquí? ¿Por qué no le pongo directamente esto? Porque no estoy hablando de T, estoy hablando de la restricción de T a W. Entonces por eso es la prima, porque estoy hablando de los espacios propios generalizados, pero no del operador lineal T, sino del operador lineal T restringido a W. ¿Ok? Esos son esos K' del K' lambda I. ¿Ok? Correspondientes. O correspondiente a lambda I. ¿Ok? Esos son esos espacios. Entonces existen esos WIs tal que ¿qué? Bueno, tal que. Recuerden que este es un operador lineal de W en W. Entonces, si interpretamos la hipótesis de inducción, lo que nos dice es que cada vector, no en B, sino en ¿dónde? En W, porque recuerden, el teorema en general es para un operador lineal en B, pero nuestro operador lineal al que le estamos aplicando la hipótesis de inducción es en W, ¿ok? ¿Sí están de acuerdo? Entonces aquí es en W. Entonces tal que cualquier vector en W se puede ver como la suma de estos WIs. ¿Cuál va a ser mi vector en W que yo voy a tomar? Pues este de aquí, porque este es un vector en W. Entonces este vector de aquí, T menos lambda K, la identidad en B a la M evaluada en X, se puede ver como W1 más W2 más, así está, más WK menos 1. ¿Sale? Esa es nuestra hipótesis de inducción. Ya casi lo tenemos. Ahora sí, entonces 5. ¿Cómo hacemos que todo esto, digamos, como que se levante al operador lineal T? Ajá. Al operador lineal T. ¿Cómo hacemos que todo esto se levante al operador lineal T? Bueno, pues primero hay que hacer la siguiente observación. Entonces, notemos que estos espacios propios
los que tienen primas, ajá, están contenidos en los que no tienen primas. Y esto es para cada i igual a 1, 2, así hasta k menos 1. Estas se las voy a dejar a ustedes, ¿sale? Es una observación muy sencilla y ustedes me tienen que decir por qué. ¿Ok? Esas se las voy a dejar a ustedes. ¿Por qué? Entonces, pero eso ya me permite, ¿verdad? Eso ya me permite decir lo siguiente. Entonces, quiere decir que estos wi's no solamente están en k' de lambda i, sino que están en k de lambda i. Entonces, por lo tanto, por lo cual, wi en realidad está en los espacios propios generalizados correspondientes a lambda i, otra vez, para i mayor o igual que 1, pero menor que k. ¿Ok? Y entonces, fíjense que ¿eso de qué me ayuda? Bueno, pues eso me ayuda porque puedo hacer lo siguiente. Ahora bien, ahora, como t menos lambda k por la identidad en B aplicado en k de lambda i es igual a k de lambda i, esto es, ¿por qué? Fue la afirmación 2, ¿se acuerdan? Aquí está, mira, la afirmación 2. Ajá. Por 2 para i mayor o igual que 1, pero menor que k. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues entonces quiere decir que existe. Entonces, existe BI en K lambda I, tal que T menos lambda I, perdón, lambda K. Por la identidad en B a la M evaluado en WI es igual a, perdón, evaluado en BI es igual a WI para cada I igual a 1, 2, así hasta K menos 1. A ver, les repito lo que hice, ¿ok? Lo que hice fue esto. Yo ya tengo que estos W's I's están en el espacio propio generalizado correspondiente al valor propio lambda I. Pero yo sé que cada uno de estos espacios se pueden ver como la imagen de este operador lineal en el mismo espacio, en K lambda I. Entonces quiere decir que cada vector en estos espacios se puede ver como la imagen de un vector en el mismo espacio. Entonces eso es lo que estoy diciendo, que estos W's y se pueden ver como la imagen de vectores en lambda i, en k de lambda i, y entonces ahora sí ya puedo aplicar a la hipótesis de inducción sustituyendo los W's. ¿Ok? Entonces, con lo anterior en cuenta, ajá, vamos a ponerle así. Si quieren, esta de aquí la voy a encerrar en un rectángulo amarillo. Esta de ahí. Con lo anterior en cuenta. De este de aquí. ¿No? Se tiene que. Se tiene que.
A ver, fíjense. Este de aquí lo voy a poner igual, ¿no? Entonces sería t menos lambda k por la identidad en b elevado a la m y aplicado en x. Y ahora lo que voy a hacer es cada wi lo voy a sustituir por este vector de aquí. Entonces, cada uno de esos wcis los voy a poner por este de aquí. Entonces, por ejemplo, sería así, sería este, pero en b1, más este mismo, pero en b2. A ver, lo voy a poner un poco más para acá. Este mismo, pero en b2. Y así hasta más el último, que sería aplicado en k-1. Entonces sería este, pero en k-1. ¿Ok? Ahora, esto de aquí, en realidad lo puedo juntar todo porque finalmente es una transformación lineal. Entonces, así como las transformaciones lineales abren sumas, también las cierran. Entonces, esto es en realidad el operador lineal aplicado a b1 más b2 más, así hasta, más bk-1. Así, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? Y entonces, ahora sí, si este lo paso al otro lado, entonces puedo volver a aplicar el mismo truco. Puedo decir que este operador lineal aplicado en x menos esta suma de aquí, esto es igual a 0. Ajá. Lo cual implica, ¿verdad? Lo cual implica que este de aquí, x menos esta suma, está en el kernel de este operador lineal. T menos lambda k, la identidad en b, a la m. Pero este no es otra cosa más que k de lambda i, k de lambda k, el késimo. Y entonces esto implica, que existe un vector, entonces existe pk en el espacio propio generalizado correspondiente a lambda k, tal que x menos toda esta suma es igual a este vector bk. Sí, ¿no? Porque como está este vector de aquí, está en este espacio de aquí, entonces algún vector de aquí debe ser igual a este. Y entonces a ese vector le llamo bk, y entonces ahora sí, lo cual implica, ¿no? O por lo tanto, ya lo tenemos. X es igual a b1 más b2 más bk. Y ya quedó. ¿Sale? Entonces ahí está la demostración. Con esto ya demostramos lo que queríamos para x que tomamos en el paso 4. ¿Ok? A ver, repito un poco lo que hice. Ajá. Una vez que ya observé que estos w's, i's en realidad están en el espacio propio correspondiente a lambda i, lo que recordé es que por el punto 2 yo sé que este operador es suprayectivo en cada uno de estos espacios propios generalizados. Eso me permite escribir cada wi como la imagen de este operador lineal en algún vector bi. Ahora, lo que hice fue la hipótesis de inducción, sustituí estos w's, i's por estos vectores de aquí, que se ven como la imagen de este operador lineal. Eso me permite entonces juntar cada una de estas sumas, juntarlas como un vector que lo estoy aplicando, o más bien que un operador lineal, que es este de aquí, al que le estoy aplicando a esta suma. Como también es igual a este mismo operador lineal aplicado en x, puedo pasar este restando, y entonces esa resta me va a quedar igualada a 0.
Pero como es un operador lineal, puedo juntar la resta y entonces me queda que este operador lineal aplicado en este vector es igual a 0. Esto quiere decir que entonces está en el kernel de este operador lineal. Pero ese kernel es precisamente el espacio propio correspondiente a lambda k. Y entonces debe de haber un vector que le llame bk en este espacio, de tal manera que esa resta es igual a bk. Y ya lo único que hice fue pasar esta suma del otro lado, y entonces ya obtuve la expresión de x que yo quería. ¿Ok? Entonces, yo sé que este teorema está muy pesado, la demostración está muy pesada, la quise hacer con todo detalle y espero que haya quedado claro. De cualquier manera, si tienen cualquier duda, nos pueden escribir y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias por poner atención a este video.